Desde el punto de vista de un mundo incrédulo, de un mundo sin Dios, la historia es una sucesión inexplicable de acontecimientos, al parecer aleatorios, o sea, casuales. La gente piensa eso. Es decir, que todo lo que sucede es como una cadena de causas y efectos sin significado. En contraste, la Biblia dice que la historia es algo completamente opuesto. La palabra de Dios dice que es la ejecución del plan eterno de Dios con un propósito. La Biblia dice que Dios está en control completo de toda la situación, obrando todas las cosas para su gloria y el bien de sus hijos. Y si ustedes recuerdan a Nabucodonosor, el gobernante arrogante del imperio babilónico, él aprendió de la soberanía de Dios de la forma más humillante. Aunque se le advirtió en un sueño que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere, Nabucodonosor se quedó pensando y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Así que el juicio de Dios sobre la jactancia de Nabucodonosor fue rápido y devastador, pues aún estaba la palabra en la boca de este rey cuando vino una voz del cielo que dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor, sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Después de vivir como un animal por 7 años, Nabucodonosor reflexionó humillado sobre las lecciones que había aprendido, diciendo: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y años antes, Sennacherib, ¿se acuerda? El rey del temible imperio asirio también había necesitado aprender la misma lección, pues las conquistas de su nación, aquellas de las que se jactaba con tanto orgullo, no resultaron ser su propia fuerza militar, sino del designio soberano de Dios. Por eso el intento de Sennacherib por conquistar Jerusalén, la ciudad santa de Dios, fracasó por completo. Su ejército terminó destruido, y después sus propios hijos lo asesinaron. Más aún, cuando hubo terminado el tiempo asignado para Asiria en el programa de Dios, la nación recibió su juicio y su destrucción, tal como sucedió con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma después de ella. Desde entonces, a través de todos los tiempos, de todos los milenios, han surgido naciones prominentes que tuvieron su momento debajo del sol y se desvanecieron de la escena, porque
Hermanos, todo lo que sucede ocurre de acuerdo con el orden de los tiempos que Dios ha determinado, como dice el libro de Hechos. Ahora bien, usted pensará que esto es algo que se quedó allá en la historia, pero déjeme decirle que no es así, sino que Dios hoy aún sigue humillando a soberbios y orgullosos, que tristemente son muchos los que permiten que sus triunfos o sus logros los lleven a olvidarse de Dios. Entonces, la soberanía y providencia de Dios se extiende más allá de las naciones y los pueblos para incluir a todas las personas y sucesos. De modo que todo ocurre de acuerdo con su calendario divino. Y en la cima de ese calendario están los acontecimientos más importantes de la historia. Está el nacimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesús nació cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cierto? Y su muerte ocurrió de acuerdo con el tiempo perfecto de Dios. Pablo nos dice que Cristo a su tiempo murió por los impíos, habiéndose entregado en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De igual forma, el Señor regresará en el tiempo preciso escogido por Dios, pues Pablo se lo recordó a Timoteo diciendo que la aparición de nuestro Señor Jesucristo la mostrará a su tiempo el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, recordemos que en el 6º capítulo había mucha gente siguiendo a Jesús, ¿cierto? Luego, al final del capítulo, hay una clara división, porque algunos falsos discípulos se fueron y ya no lo acompañaban. Ellos lo abandonaron porque no les agradaron las palabras de Jesús. Pero los que se quedaron, los verdaderos discípulos, las aceptaron. Entonces, lo que distingue a Jesús no son sus obras, ya que los falsos discípulos, ellos aceptaron las obras de Jesús, pero cuando Él comenzó a hablar, inmediatamente les ofendió y se distanciaron. De ahí que usted puede hacer una evaluación del Señor Jesús basándose en lo que quiera ver en su vida ministerial, pero tarde o temprano la decisión tendrá que basarse en sus palabras. Así que les recuerdo que siempre serán las palabras de Jesús lo que marque la diferencia. De hecho, en el texto de hoy dice: el mundo me odia porque doy testimonio de que sus obras son malas. Como ve de nuevo, son sus palabras las que son inaceptables. Así que también vemos en este capítulo que inmediatamente cuando Jesús comenzó a enseñar, en el mismo momento en que lo hizo, eso generó la ofensa y deseaban matarlo. Pero como ve, esto no fue causado por sus obras, ¿cierto? Esto no se produjo por su compasión, ¿no? Sino que fueron sus palabras las que generaron ese tipo de respuesta. Y eso lo vamos a estar viendo a medida que avancemos en estos capítulos. Por ejemplo, en Juan 8 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Jesús mismo al responder dice: es porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden? Bueno, porque son de su padre, el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Siempre que habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira, pero porque digo la verdad, no me creen. Después dice: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Más adelante continúa y dice: de cierto les digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y la pregunta es: ¿por qué querían apedrearlo? Bueno, no era por lo que él decía, ¿cierto?
no era por lo que él hacía, sino por lo que él les dijo. Y esto sigue hasta el capítulo 12, el capítulo anterior a la última cena o la última semana de su vida. Allí en el capítulo 12, mientras Jesús se prepara para la cena final con estos discípulos, dice esto en el versículo 47 del capítulo 12. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado es la que lo juzgará en el día final, porque no hablé por mi propia cuenta, pero el Padre mismo que me envió me ha dado mandamiento de qué decir y qué hablar. Sé que su mandamiento es vida eterna, por lo tanto lo que hablo, lo hablo tal como me lo ha dicho el Padre. Si rechazan las palabras de Jesús, rechazan a Dios. Ahí está. De manera que siempre se trata de las palabras. Y esto se ve en el mundo popular actual, ¿cierto?, en el que vivimos. A la gente le gusta la idea de un Jesús benevolente. Le gusta la idea de un Jesús bondadoso, misericordioso y compasivo. Pero quieren silenciarlo. Quieren callarlo. Porque en cuanto la gente empieza a escuchar sus palabras, se vuelve ofensivo. Así que siempre se trata de sus palabras. Y seguirá siendo cuestión de palabras tanto en su vida como en la mía. Así que no basta con patrocinar y con promover superficialmente a Jesús, ¿no? Como cuando leí algo de algunos ateos famosos de la época de la Ilustración, en particular Diderot y Renan y John Stuart Mill, entre otros, quienes enseñando teología por ahí en diversos lugares decían sobre Jesús: es la flor de la humanidad, el hombre más grande que jamás haya vivido, el joven con Dios en su corazón. Y así siguen con todo ese lenguaje florido sobre Jesús, por lo que es asombroso cómo es que ellos lo ensalzan. Pero todos estos personajes y muchos otros por ahí pueden decir: es un buen hombre. Sin embargo, rechazan completamente la Biblia y rechazan a Dios. Entonces, lo que muchas personas aceptarán es al Jesús de su propia imaginación, al tipo de Jesús que es tolerable con todo. No, les tolera todo. Pero no aceptarán lo que la Biblia registra sobre Jesús y lo que Él dice. Así que si usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que creer que todo lo que Jesús dijo es verdad. Y hoy llegamos al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Por lo que realmente entramos en una nueva sección del Evangelio, pues pasamos de Galilea, donde nuestro Señor ha estado ministrando durante más de un año, a Judea, donde comenzó su ministerio originalmente. Así que estamos de vuelta en Judea y el panorama no es muy alentador, porque después del abandono de muchos de los discípulos del Señor, lo que veremos aquí y luego en el capítulo 8 es un odio creciente hacia nuestro Señor Jesucristo. De hecho, casi podríamos decir que los capítulos 7 y 8 son un odio intenso hacia el Señor Jesús. Y recuerden, Jesús ha estado en Galilea ministrando, predicando, sanando a personas, expulsando a demonios, haciendo todo tipo de milagros y enseñando acerca del reino durante un año. Entonces, aunque Jesús ha estado lejos de Judea y de Jerusalén, en lo que respecta a su ministerio, el odio hacia él ha estado latente y creciendo en esa región, porque los espías de Galilea han estado informando a los líderes de Judea sobre el impacto de su ministerio allí. Así que al llegar al capítulo 7, el deseo de asesinarlo es quizás más fuerte que nunca. Pero como lo fue durante todo su ministerio terrenal, Jesús siempre fue consciente de eso y quiso en todo momento hacer la voluntad del Padre de acuerdo a su plan divino. Lo que es una verdad que está en
en estos primeros versículos del capítulo 7 de Juan. De manera que para comenzar esta sección, permítanme o lean conmigo los primeros 13 versículos. Juan 7, 1 al 13. Dice la Escritura: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Como verá, a medida que avancemos, este mensaje lo hemos titulado Siguiendo el plan de Dios. Lo que sucede en medio de la incredulidad de los hermanos del Señor Jesús, y de donde podemos extraer dos maneras de seguir el plan de Dios, con las que pretendemos concientizar al creyente de la responsabilidad de seguir el plan divino con precisión. Todo creyente tiene la responsabilidad de seguir el plan divino con precisión. Entonces, viendo estos versos, ¿cuál era la opinión popular sobre Jesús? Bueno, algunos decían que era un buen hombre y otros decían que desviaba a la gente, que era un engañador. Ahora, decir tan solo que era un buen hombre, eso como que no basta, ¿cierto? Eso como que es insuficiente, pues esto está infinitamente por debajo de la verdad. Y decir que es un engañador, pues es una mentira infame. Eso no es cierto, es infernal. Así que ninguna de estas afirmaciones es una evaluación correcta de Jesús, y cada alma debe hacer esa evaluación, pues si un alma ha de entrar al cielo eterno, tiene que decidir quién es. Por tanto, la evaluación correcta de Jesús es la evaluación más importante que cualquier ser humano jamás hará. Pero al ver las decisiones finales tomadas por el pueblo aquí, bajo la influencia de los líderes que ya han decidido que él es un engañador, eso sin lugar a dudas extravió totalmente a la gente, pues el pueblo acabó creyendo esto y clamando por su muerte. Así que una de las cosas que deben entender sobre Jesús es que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado, Él es el pan que bajó del cielo, Él es el segundo miembro eterno de la Trinidad que se hizo hombre en el mundo. Por tanto, quiero que vea aquí cómo Jesús operaba según el calendario divino. Pues eso es parte de lo que usted debe creer, ya que no se trata simplemente de un hombre que se las arregla para llegar a donde quiere, tratando de lograr lo que quiere lograr. No, sino que este es el Hijo de Dios en una misión divina. Lo que exactamente se refleja en este pasaje de una manera realmente maravillosa, porque usted ve aquí la soberanía de Dios operando en cada aspecto de su vida desde una perspectiva temporal.
Jesús se apoyó firmemente en la soberanía de Dios en cuanto a las respuestas que recibía, pero también se apoyó completamente en la soberanía de Dios en cuanto al tiempo de todo lo que hacía. En otras palabras, todo en su vida estaba programado, hermano. Todo en la vida de Jesús estaba programado. De manera que al comenzar el capítulo 7, Jesús está todavía en Galilea, pero se prepara para regresar a Jerusalén. Y lo hace en el tiempo predeterminado por el plan de Dios. Lo que se convierte para nosotros en algo muy útil e instructivo para nuestra vida de iglesia. Así que en esta sección vemos dos maneras de seguir el plan de Dios. Y una manera de seguir su plan es hacer de la obra de Dios nuestra prioridad. Porque realmente, para muchos que dicen ser cristianos y que vienen a la iglesia, la obra de Dios no es la prioridad de ellos. Su prioridad son otras cosas. Se nota leguas. Entonces, una manera de seguir el plan de Dios es hacer de la obra de Dios nuestra prioridad. Versos 1 al 9. Aquí la frase "después de estas cosas" hace referencia a los acontecimientos descritos en el capítulo 6, ocurridos cerca del tiempo de la Pascua, o sea, en el mes de abril, lo que pasó allá en el 6, ¿cierto? Y como el capítulo 7 abre cerca de la fiesta de los tabernáculos, que es en octubre, entonces hay un espacio de unos 6 meses entre los capítulos 6 y 7. Pero Juan no registra nada sobre lo que ocurrió en ese intervalo. Juan no dice nada, excepto que dice que Jesús andaba y ministraba en Galilea. Y lo hace porque, hermanos, el propósito del apóstol al escribir el evangelio, su evangelio, no era hacer una biografía exhaustiva de Jesucristo, sino presentarlo como ¿qué? Como Hijo de Dios y Mesías. Sin embargo, los otros evangelistas sí nos dicen mucho y anotan que durante estos 6 meses Jesús viajó por toda Galilea, desde Tiro y Sidón en el noreste de Galilea hasta Decápolis en el sureste. Y durante ese tiempo nos dicen que Jesús realizó milagros como sanidades, expulsión de demonios y la alimentación de los 4,000. Todo eso usted puede verlo allá en Mateo 15, Marcos 8. En esos capítulos, Mateo 17. Sin embargo, la mayoría de los 6 meses que Jesús estuvo ahí entre esos capítulos 6 y 7, Él los pasó instruyendo a los 12. Él pasó esos 6 meses enseñándole a los 12. Tiempo en el que les enseñó muchas cosas. Él les habló por primera vez de su rechazo inminente, de su crucifixión y su resurrección. También reveló a su círculo íntimo, ¿se acuerda? Pedro, Jacobo y Juan, un vistazo de su gloria divina en la transfiguración. Por tanto, es muy significativo que Jesús, oiga bien esto, es muy significativo que Jesús solo pasó 2 días con la multitud grande mencionada ahí en el capítulo 6 que les dio de comer. Solo pasó 2 días con ellos, pero estuvo 6 meses con los 12. Lo que muestra que el enfoque del ministerio del Señor no estaba en las reuniones masivas, sino en el discipulado. Así Jesús le dedicó su tiempo y esfuerzo al grupo de hombres que llevaría a cabo su ministerio después de su partida. Y lo hizo porque Jesús siempre operó según el horario soberano, lo que se refleja con mucha fuerza aquí. Pues estos versículos relatan la decisión de Jesús de permanecer en Galilea hasta que llegara el momento oportuno de ir a Jerusalén. Entonces, en la mayor parte de este tiempo, Jesús desapareció de los lugares públicos y en lugar de permanecer en los centros poblados, se dirigió a una región predominantemente rural. Así que aquí Jesús está con los 12, menos Judas, ¿no? ¿Recuerdan? Y quizás con un grupo de otros que eran verdaderos
creyentes y los toma durante 6 meses, 7 meses y les enseña las verdades sobre el reino de Dios, preparándolos para lo que está por venir, incluso para lo que viene después, que es el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, es obvio que la prioridad de Jesús era el discipulado, pues esto es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace, hermano. Dios generalmente reúne a una multitud para proclamar el evangelio, para proclamar la verdad y declarar quién es Él y por qué ha venido. Luego, Dios separa a los verdaderos discípulos de los falsos y entonces comienza la verdadera obra de entrenar a los verdaderos discípulos. Amén. Por eso la gran comisión dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Eso significa enseñarles a guardar todo lo que Dios ha mandado. Eso es hacer discípulos. Lo que es un llamado muy amplio, ¿cierto? Sí, es un llamado muy amplio. Así que es fácil conseguir una multitud. Esa es la parte fácil. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Pero es muy difícil hacer discípulos. Es muy difícil hacer discípulos. Eso es un trabajo duro. De manera que el éxito de cualquier empresa espiritual, iglesia, no reside en la multitud. Esa no es la medida del éxito. Constantemente uno se encuentra y escucha pastores hablando, especialmente a los muy jóvenes, a decir: bueno, tenemos a 5,000 personas. Otro dice: nosotros tenemos 10,000 personas. ¿Cuántos miles tienen ustedes? Pero eso no mide nada. Eso nunca mide un ministerio. Porque no se trata de cuánta gente asiste, sino de qué tipo de personas son y en qué punto se encuentran en su proceso de desarrollo y crecimiento espiritual. En eso es lo que consiste el éxito espiritual. La Biblia no dice, la Biblia no me ordena, no me manda: consiga una multitud y trate de retenerlos, crean o no. No, la Biblia no me dice eso. La Biblia dice: consiga una multitud, enséñele las palabras de Jesús y descubra quién se queda. Y a quienes se queden, hágalos discípulos. Eso es. Eso es el ministerio. Ministrar a las masas no prueba nada. Porque puede que usted llegue a tener el mismo tipo de multitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y creo que probablemente Él era un buen comunicador, ¿cierto? Tal vez el mejor de todos los tiempos y por mucha diferencia. No obstante, Jesús reunió a personas superficiales, ¿cierto? Ya lo vimos. Jesús reunió a personas superficiales, pero les dejó muy claro con sus palabras lo que necesitaban creer y por ello se alejaron. Luego se centró en los que creyeron y esto es el discipulado. Es como 1 Tesalonicenses 1:6, donde Pablo le dice a la iglesia: esta es la medida de una iglesia. Se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Ahora son seguidores míos como yo, de Cristo. Dirá usted: bueno, pero nada de esto, pastor, está en los versículos que leímos. Y es así. No lo está explícitamente, pero tiene que ver con lo que aquí sucedió y usted necesita escucharlo. ¿Y por qué necesita oírlo? Bueno, lo necesita porque la iglesia cristiana es en gran medida el legado de esos 11 hombres, más Matías y más Pablo, quienes hicieron discípulos, que hicieron otros discípulos, y así sucesivamente por todos los siglos, hasta acá, nuestros días.
Así el discipulado debe ser también una prioridad para la iglesia. Porque la comisión del Señor para la iglesia no fue la de atraer a grandes multitudes, sino la de ir y hacer discípulos. Del mismo modo, Pablo le encargó al joven pastor Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por tanto, la medida del éxito de una iglesia no es el tamaño de su congregación, sino la profundidad de su discipulado. Pero además de la prioridad de instruir a los 12, Jesús también se quedó en Galilea y no quería andar en Judea porque los judíos constantemente procuraban matarlo, ¿cierto? Así que Jesús no quería vivir y ministrar abiertamente allí porque no había llegado el tiempo determinado en el plan de Dios para los acontecimientos que llevarían a su muerte. Por supuesto, él estaba dispuesto a morir, ¿cierto? Pues esa fue la razón por la cual él vino al mundo, ¿cierto? Como escribió Juan Calvino: aunque Cristo evitó los peligros, no se apartó ni un cabello del curso de su deber. Ahora, lo que parece aquí muy interesante es la actitud de sus hermanos que vienen a él, pues como la fiesta estaba cerca y era una de las 3 en las que se pedía que todos los hombres judíos asistieran, los hermanos de Jesús, es decir, sus medio hermanos, los hijos de José y María, que menciona Mateo 13:55, como Santiago, José, Simón y Judas, supieron que él saldría de Galilea e iría, ellos supusieron que él saldría de Galilea e iría a Judea para celebrarla, para celebrar esta fiesta. Entonces estos hermanos de Jesús los retaron a realizar sus milagros abiertamente en ese escenario, que obviamente mucho más grande y que se convertía en algo monumental. Jerusalén para esas festividades se llenaba de gente. Y aquí está la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy particular donde armaban enramadas y esos días de fiesta dormían en enramadas, tiendas, para recordar toda la provisión de Dios y la peregrinación por el desierto. Pues entonces estos hermanos razonaban que los discípulos de Jesús, tanto de Galilea y Judea, verían las obras que él hacía, obras que demostraban que en efecto Jesús era el Mesías. Más aún, posiblemente pensaban que podían recuperarse algunos de los discípulos que lo habían abandonado recientemente. Eso era lo que ellos pensaban. Pero como vemos en los distintos relatos de los evangelios, los hermanos del Señor no sentían celo porque Jesús mostrara su gloria, como podrían algunos pensar erróneamente. Todo lo contrario, porque ni siquiera creían en él, como leímos, ¿cierto? Incluso en una parte anterior del ministerio del Señor Jesús, sus hermanos incrédulos pensaron que Jesús estaba loco. Ya Marcos 3. Pues hasta ese momento el Señor no había hecho nada que calara en sus duros corazones y fue necesaria su resurrección de los muertos para persuadirlos de que Él era el Hijo de Dios. De manera que sus comentarios parecen tener una motivación doble, los comentarios de los hermanos de Jesús. Quizás querían ver a Jesús realizando milagros de modo que pudieran decidir por sí mismos si sus obras eran auténticas, o probablemente esperaban un Mesías político, como pasó con la multitud que Jesús alimentó. Y por eso, en la mente de ellos, la prueba definitiva estaría en Jerusalén, el centro político de Israel, y no en Galilea. Entonces, si las autoridades de Jerusalén avalaban a Jesús, sus hermanos también aceptarían que él era el Mesías. Así que permanecer relativamente aislado en Galilea, a ellos les parecía algo inconsecuente con sus afirmaciones mesiánicas. Por eso pienso que sus hermanos justificaron sus intenciones diciendo que era obvio, diciendo que si él quería ser conocido públicamente, no podía estar en secreto. Pero los hermanos de Jesús, al igual que la multitud que quería hacerlo rey, no entendían en absoluto la misión del Señor
algo que él les señalaría pronto. Así que en respuesta al intento equivocado de sus hermanos, Jesús no permitiría que el escepticismo de estos dictara sus acciones, sino que su curso de acción estaba determinado por el Padre soberano, quien todo lo orquestó en su tiempo. Aquí nuevamente, Jesús rechazó la presión de su familia, ¿cierto? Como si recuerda, María lo presionó allá en las bodas de Caná. Y aquí lo presionan los hermanos. Jesús rechazó la presión de su familia para que se revelara prematuramente, porque eso era lo que querían, que él se revelara prematuramente. Pues él no se manifestaría antes del tiempo justo, es decir, antes del momento elegido por el Padre. Y nosotros, como el Señor Jesús, también nos vemos presionados, ¿cierto? Nosotros también nos vemos a veces presionados por familiares, nos vemos también presionados por amigos, por el trabajo o por cualquier otra actividad de alguna importancia, ¿verdad? Nos vemos presionados para que cambiemos el orden de nuestras prioridades como cristianos. Y por eso es que resulta Dios por allá en el cuarto lugar. Y otra serie de cosas por encima de Él. Pero como el Señor, debemos estar alertas y dispuestos a rechazar todo tipo de presión que intente alejarnos de Dios, que intente alejarnos de su iglesia y de la tarea que Él nos ha encomendado hacer, o que intenta llevarnos a postergar, ¿no? Siempre es eso, lo que debemos hacer como nuestra prioridad, ¿no? Después, más adelante, luego. Entonces, en el sentido más completo, retomando la narración, el tiempo divino para la entrada de Jesús a Jerusalén no vendría sino hasta la próxima gran fiesta, ¿cierto? O sea, la de la Pascua en la primavera siguiente. En cambio, dice allí que el tiempo de sus hermanos siempre estuvo, ¿qué? Siempre estaba, ¿qué? Presto, ¿cierto? A ver, ¿qué quiere decir eso? En otras palabras, dice que a ellos, como a muchos de nosotros, no les preocupaba operar en el tiempo de Dios porque eran parte del mundo incrédulo. Y así vemos muchos hermanitos por ahí, que no les importa operar, vivir en el tiempo de Dios, sino de acuerdo al mundo. Ellos, los hermanos de Jesús, nada sabían del plan de Dios, nada sabían de sus propósitos y su providencia les era indiferente. Por eso para ellos estaba bien ir a la fiesta en cualquier momento. Para ellos no importaba, ¿cierto? En cuanto a esto, Leon Morris observó: los hermanos se unieron al mundo en este aspecto. Todos los tiempos eran iguales para ellos porque el mundo y ellos estaban desligados del tiempo divino señalado. Interesante. Y esto es lo mismo que sucede con muchos hermanitos hoy, pues se involucran tanto en las actividades de este mundo que se van alejando poco a poco y terminan totalmente desvinculados del plan de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus hermanos que su tiempo siempre era para ellos oportuno. Y esa es una declaración profunda, porque como cristiano verdadero, hermano, si usted es un cristiano verdadero, cada día de su vida debe importar. No el domingo nomás, como usted piensa. Cada día de su vida debe importar. Cada día importa porque cada hora de mi vida la determina Dios. Y tal vez algunos piensen que eso no importa. Los que piensan así muy seguramente no son verdaderos discípulos. Lo digo porque los incrédulos son las únicas personas, oiga bien, los incrédulos son las únicas personas que tienen una sola cita con Dios. ¿Y cuál es? Y esa cita es la muerte. Los incrédulos solamente tienen una cita con Dios para la muerte. Todo lo demás lo tienen que hacer solos.
Y no es que Dios no ordene los asuntos de su comportamiento y de su vida. Es solo que todo eso es irrelevante. Todo eso no importa, no tiene propósito, no tiene sentido. De ahí que es lo mismo que un incrédulo si se va o si se queda. Pues un incrédulo no está operando, no está viviendo en el tiempo del reino de Dios. ¿Sí ve? ¿Sí ve por qué es tan preocupante ver cristianos que no viven en el tiempo de Dios, no operan en el tiempo de Dios? Pero creo que ese no es mi caso y creo que tampoco debe ser su caso. Porque para cada creyente, todos sus días están entrelazados con el reino de Dios. Todos sus días están entrelazados con el reino de Dios. Por eso les digo, no se es cristiano los domingos, sino todos los días, 24/7. Así, a diferencia de Jesús, sus hermanos y los demás no enfrentarían la hostilidad de las autoridades judías en Jerusalén, pues el mundo no los podía aborrecer a ellos. ¿Por qué? Porque eran parte del mundo y el mundo los ama. El mundo ama lo suyo, ¿cierto? Sin embargo, el mundo sí aborrecía a Jesús porque él testificaba en su contra. De manera que cuando los creyentes viven de forma piadosa en un mundo caído y hostil, o sea que cuando usted es verdadero cristiano y testifica contra el mundo y confrontan su maldad como lo hace Jesús, ciertamente despiertan el antagonismo y el odio de la gente que pertenece al mundo. Por tanto, Jesús rechazó la petición de sus hermanos porque su prioridad era muy diferente a la de ellos y porque el tiempo no era el apropiado. Pues de haberlo hecho a la manera de ellos y bajo sus condiciones, habría sido arriesgarse a que lo hicieran rey por la fuerza, o tal vez habría producido una entrada triunfal prematura, ¿cierto? O en su lugar, podría haber provocado una confrontación con las autoridades judías que lo llevara a la muerte antes del tiempo apropiado, que era precisamente en la Pascua siguiente. En todo caso, Jesús no decía que él no iba a asistir a la fiesta. No, él no estaba diciendo que él no iba a ir absolutamente a la fiesta. Él decía que no iría con sus hermanos como ellos esperaban que debía hacerlo. ¿Y esto no le recuerda algo, hermano? Creo que sí. Pues, ¿quién le dijo eso o algo parecido a Jesús 3 veces al principio de su ministerio? ¿Quién le dijo eso? Que hiciera, que cambiara algo, que modificara o que hiciera las cosas de determinada manera. Bueno, fue Satanás. Él le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz aquello. Y eso fue lo mismo que le dijeron al final también de su ministerio, cuando estaba colgando en la cruz, ¿cierto? Allá en Mateo 27, ¿qué le dijeron? Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Y Jesús lo hubiera podido hacer? Por supuesto. Pero él estaba siguiendo el plan de Dios. Y le dicen todas esas cosas para restregar sus afirmaciones en la cara y pedirle que lo demuestre. Pero Jesús sigue un calendario divino y no puede irse porque el tiempo no es el correcto. Así que no se va con ellos, sino que se queda ahí. Y no fue por mucho tiempo, probablemente hablamos de días, pues dice de repente en el versículo 10 que llegó el momento oportuno, lo que nos lleva a esa segunda manera de seguir el plan de Dios, y es hacer lo necesario para obedecer a Dios, para obedecer el mandato de Dios. Hay que hacer lo necesario. Esfuérzate, sé valiente. ¿Era para Josué nomás? No, es para nosotros también. Esfuérzate. Hay que hacer lo necesario, hermano. No solamente hacer de la obra de Dios
del ministerio de la iglesia, nuestra prioridad debe ser lo que esté en primer lugar, sino que además debemos hacer lo que se necesite hacer para obedecerlo. Eso es lo que muy pocos quieren hacer. Dice la narración en esta parte que cuando sus hermanos subieron a la fiesta, él mismo también subió y lo hizo no públicamente sino en secreto. Por cierto, Jesús aquí hizo algo muy inusual. Él hizo lo que ellos no hicieron, pasó por Samaria. Según Lucas 9, según unos eruditos, eso es lo que narra Lucas 9, pues los judíos cuando iban de Galilea a Jerusalén no lo hacían, ¿cierto? No lo hacían, sino que rodeaban Samaria porque eran hostiles hacia los samaritanos. Así que emigraban y hacían un pequeño peregrinaje debido a Samaria. Pero el Señor Jesús la atravesó por completo. Él la atravesó por completo. Y lo hizo no porque caminar fuera su gran pasión, hermano. No. Él no hizo eso porque a él le gustara tanto caminar. No, sino porque eso le daría más discreción, porque no iría entre las multitudes que acudían a Jerusalén. Así bajó a la fiesta, pero no pudieron encontrarlo, pues los judíos lo buscaban. Lo buscaban ahí, pues sabían que todos los hombres judíos tenían que estar en esa celebración, pero no pudieron encontrarlo. Entonces se oían muchos murmullos entre la gente y Jesús era el tema de conversación, porque todos sabían que hacía milagros, ¿cierto? La gente de Judea lo sabía, la gente de Galilea lo sabía. Por tanto, la gente hablaba de él. No obstante, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, de manera que la gente tenía miedo de opinar y todos sabían que querían a Jesús muerto. Por eso el Señor Jesús desciende en privado, él baja en secreto, abriéndose paso a escondidas por Samaria y ahora está en Judea entre la fiesta de los tabernáculos y la Pascua, donde finalmente se presentará y será crucificado. Así que durante esos meses él ministra en Judea y Lucas registra toda esa maravillosa parte del ministerio de Jesús entre los capítulos 9 al 19. Sin embargo, él se negó a ir a Jerusalén y se quedó en las aldeas, en los pueblos y lugares pequeños. Jesús se negó en ese momento a ir a Jerusalén y proclamarse Mesías hasta la siguiente Pascua, porque esa sería su última Pascua, lo que lo llevó a su asesinato. Entonces, como usted se puede dar cuenta aquí, Jesús opera según un horario divino y nada en su vida es aleatorio, nada en su vida es casual. Nada en la vida de Jesús es imprevisto. Nada en su vida sale mal. No. Sino que todo se ajusta exactamente al propósito eterno de Dios. Por eso Él hace lo necesario y dispone todo para cumplirlo. Amén. Y esa también debe ser la manera en que nosotros dispongamos todas las cosas de nuestra vida para que armonicen con el plan de Dios a fin de poder obedecer su mandato. Aquí la preocupación del Señor marca un contraste fuerte con la forma inconsecuente en que sus hermanos querían que actuase con su papel de Mesías. Y de acuerdo con el versículo 14, Jesús no llegó a Jerusalén hasta la mitad de la fiesta, ¿cierto? El verso 14 dice eso. De modo que cuando salió de Galilea, la mayoría de las personas ya habrían llegado a Jerusalén. Hacía rato. Y los caminos estarían relativamente desocupados, despejados, ¿verdad? Adicionalmente, el Señor, como vimos, se fue por Samaria, cosa que pocos judíos estaban dispuestos a hacer, como ya les dije, porque el hacerlo al Señor le permitía evitar cualquier fanfarria y publicidad innecesaria, ya que, como dijimos, tal atención habría podido llevar a una confrontación prematura con los líderes religiosos. Mientras tanto, los sucesos de Jerusalén confirmaban la sabiduría en la precaución del Señor. Pues los líderes judíos lo buscaban para matarlo, pero los líderes judíos no eran los únicos que debatían sobre Jesús en su ausencia, sino que había toda la demás gente estaban hablando acerca de Jesús y en desacuerdo. Pues
allí entre la multitud de todas estas personas que acudían, se escuchaban dos perspectivas que tenían sobre Jesús y por supuesto eran incorrectas. Él no era un simple hombre bueno, porque los buenos hombres no afirman ser Dios, ¿cierto? Tampoco engañaba al pueblo, porque los engañadores no realizan los milagros genuinos y sobrenaturales que Jesús hizo para ayudar a la gente. Tristemente fue esta segunda perspectiva de Jesús, que era un engañador, la que prevaleció en la mayoría del pueblo judío. Justino Mártir, un apologista del siglo II, escribió que los judíos osaban llamarlo mago y engañador del pueblo. Y aunque era evidente que las autoridades rechazaban a Jesús, el Sanedrín todavía no había decretado un juicio formal sobre él. Así las personas eran cuidadosas con sus palabras para no hablar ni a favor ni en contra de Jesús, hasta no saber cuál era la respuesta oficial sobre él. En cualquier caso, lo cierto es que las multitudes no querían contradecir en público a sus líderes religiosos, pues las consecuencias eran severas y podían incluir la excomunión de la sinagoga. Entonces, como lo ilustra este relato del Evangelio de Juan que leímos, Jesús siguió el plan divino a la perfección. Lo hizo al hacer del discipulado la prioridad de su ministerio y al hacer lo necesario para obedecer al Padre. De ahí que Jesús siempre realizó la voluntad de Dios como lo deseaba el Padre. Por tanto, quienes siguen de verdad a Cristo también tienen la capacidad de seguir la voluntad de Dios, porque han recibido su palabra, han recibido su espíritu, ¿verdad? Han recibido su palabra que les informa a los creyentes de su voluntad. Y han recibido su espíritu, que es quien les da el poder para obedecerla con alegría. No así los incrédulos, por supuesto, ellos no tienen la capacidad de entender la palabra de Dios, ni de obedecer a su espíritu. No obstante, este es el tiempo oportuno para que vengan a Él quienes no lo han hecho. Entonces, hermanos, es probable que al tratar de definir el propósito fundamental de la iglesia del Señor, obtengamos muchas y variadas respuestas, ¿cierto? Alguien podría expresar que la iglesia es un lugar para lograr amistades con personas espirituales, que es un lugar donde los creyentes se fortalecen los unos a los otros en la fe y donde el amor se cultiva y se expresa. Otros quizás dirían que la misión de la iglesia es enseñar la palabra, preparar a los creyentes para diversas responsabilidades e instruir a los niños y a los jóvenes para ayudarlos a crecer en Cristo. Habría quienes dijeran que el propósito de la iglesia es alabar a Dios, que es una comunidad de alabanza que exalta a Dios por lo que Él es y ha hecho, y que al ser la alabanza la actividad principal en el cielo, entonces nosotros aquí en la tierra debe ser esa nuestra responsabilidad básica. Pero aunque la comunión, aunque la enseñanza y la alabanza son importantes, por supuesto, el porqué principal de la iglesia es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. El apóstol Pablo describió la salvación como para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Así Dios amó a un mundo perdido y procuró ganar a los pecadores para sí, para su propia gloria. Como dice Pablo a los Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. De manera que Cristo vino al mundo por amor y para ganar a los pecadores para la gloria del Padre. Así que como creyentes, también debemos ir al mundo con amor y procurar ganar a los perdidos para la gloria de Dios. Pues nuestra misión es la misma de Dios. ¿Sí sabía eso? ¿Que nuestra misión es la misma de Dios? No es otra. Y del mismo modo que el Padre envió al Hijo al mundo irredento, o sea, al mundo sin redimir, así el Hijo ha enviado a los creyentes. Cristo nos ha enviado a nosotros.
Entonces, lo maravilloso es que los creyentes tenemos el privilegio de participar en la tarea de Jesucristo hacia un mundo perdido. Y para hacerlo necesitamos seguir de forma precisa su plan de redención. Debemos seguirlo de manera precisa. Por eso Dios desea un corazón dispuesto. Un corazón que escuche sus órdenes en el momento y en el lugar señalado. Isaías 6, ¿se acuerdan? Dios desea un corazón en plenitud de verdadera adoración para obedecer. Por tanto, todo el afecto, todo el pensamiento del creyente deben ponerse en Cristo. ¿O en qué anda pensando usted? ¿Lo escuchó? Todo el afecto y el pensamiento del creyente debe ponerse en Cristo. Todas sus metas deben dirigirse hacia Él, porque Él es todo en todo. Y tener esa actitud significa estar bajo el control del Dios Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que usted invoque a Jesús como Señor. De manera que todos sus bienes, así como lo oye, de manera que todos sus bienes, todo su tiempo, toda su energía, todo su talento y todos sus dones deben estar controlados por Él. Además, eso significa estar centrado en la palabra, porque es en la palabra donde se ve a Cristo. En la palabra es donde se percibe su gloria. Por ello es claro en las Escrituras lo que debe ser el ministerio y la estructura organizacional de la iglesia. Y la tarea básica de la iglesia es enseñar sana doctrina. No es la de expresar las opiniones de un pastor, no. No es recitar ilustraciones desgarradoras que jueguen con las emociones de las personas, no. Tampoco es la de recaudar fondos. Ni presentar programas y entretener a la gente o dar devocionales semanales. Pues si queremos que la iglesia de Cristo, hermanos, si queremos que la iglesia de Cristo Jesús esté protegida contra la falsa doctrina, los ancianos que la dirigen deben ser fieles en enseñar sana doctrina. Y entendemos que otras muchas cosas son también buenas, claro, pero no son prioritarias. No son la prioridad. Así que como ministro de Jesucristo, en primer lugar, yo soy responsable ante Dios por la pureza de la iglesia y por su protección contra la falsa doctrina. Por tanto, todos los ministros del Evangelio tendrán que responder ante Cristo por la fidelidad con que protegieron y alimentaron al rebaño. Lamentablemente, hay muchos pastores cuyas iglesias esperan que ellos hagan cualquier cosa excepto lo que Cristo quiere: enseñar la palabra de Dios. De manera que sus energías las utilizan en muchos otros deberes, pero no en su principal tarea. Pero la palabra de Dios es la que forma. Y eso implica que la instrucción regular en la iglesia debería ser la enseñanza de la sana doctrina, donde el pastor enseña a su congregación a fin de que ellos se la puedan enseñar a otros. Como ve, el ministerio eficaz se centra en la enseñanza de la doctrina, de la sana doctrina. Y la clave para ser eficaces es el estudio diligente. Es el estudio diligente. ¿Usted viene a eso? Si deseamos, hermanos, que todos los cristianos, que todos nosotros lleguemos a ser espiritualmente maduros, necesitamos, hermanos, y los líderes de la iglesia necesitan predicar de todas las escrituras, porque la única manera en que podemos agradar al Señor y obedecer al Espíritu es predicar sana doctrina, según el modelo de los primeros evangelistas, ¿verdad? Eso fue así.
Sin embargo, el liderazgo en la iglesia se debe ejercer colectivamente. Hermanos, el liderazgo en la iglesia se debe ejercer colectivamente. Y eso lo debe hacer un grupo de ancianos. O sea, de obispos. ¿Y qué es eso? Bueno, es un grupo de creyentes maduros. Maduros. De verdad, creyentes maduros. Verdaderos. Bajo la dirección del Dios Espíritu Santo. Porque un solo hombre no debe ser el responsable de hacerlo todo. No, hermano. El pastor no debe ser ese profesional que corre de un lado para otro con una caja de herramientas espirituales, ¿cierto? Eclesiásticas, solucionando problemas y temiendo que aparezca el siguiente. No debe ser así. De manera que son los obispos, son los ancianos, son los creyentes maduros los encargados de cuidar del rebaño, ejerciendo un ministerio espiritual que tiene que ver predominantemente con la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Pues así como Cristo vino al mundo para dar su vida a fin de atraer a las personas hacia sí mismo, usted debe hacer lo mismo. Y como usted lo sabe, todo lo que vale en la vida es resultado de la pasión de alguien, ¿cierto? Es el resultado de la pasión de alguien. Y el deseo entusiasta de los creyentes debe ser la evangelización de toda la humanidad. Pero vivimos en una época que tiende a obstaculizar nuestra aspiración. Nuestra cultura ensombrece nuestras metas legítimas y si tuviera la oportunidad, la cultura le quitaría nuestra fe, su vehemente poder. Por eso es lamentable realmente que algunos cristianos sean como un balde de agua fría para el corazón apasionado. Hay muchos creyentes que son un balde de agua fría, verdaderamente. Pues simplemente no comprenden a alguien o a las personas que tienen un interés especial por un proyecto espiritual. No entiendo. Y es así porque la pasión espiritual no es la norma. La norma hoy es únicamente simpatizar con el cristianismo. Es no dejar, muchos están empecinados en no dejar que el cristianismo altere su manera rutinaria de vivir. No, esto no se me meta aquí. Pero si usted sigue esa norma, usted se irá enfriando espiritualmente y se volverá completamente apático. Así que todos debemos preguntarnos, ¿dónde está nuestra carga por la evangelización? Todos sabemos que es por el temor al hombre y a la sociedad, que es por el deseo de ser aceptados y amados por la gente, que muchos aquí claudican como creyentes, muchos claudican, pues deciden rehuir la valentía de Cristo, deciden no ser valientes como Cristo. Sin embargo, Jesús nos muestra acá que Él los confrontó y les dijo que sus obras eran malas. Como verdaderos discípulos debemos enfocarnos en seguir el plan de Dios. Al vivir cada día haciendo que la obra suya sea nuestra prioridad y haciendo lo necesario para obedecer su mandato. Lo que eso implica, por supuesto, hacer los ajustes correspondientes en cada área de nuestra vida. Debemos hacer los ajustes correspondientes. Y aunque entendemos lo profundo que es el pecado, entendemos lo profundo que es la incredulidad, aunque sabemos que la mayoría no creen y que sus corazones están endurecidos, ¿verdad? Que sus ojos están ciegos, que sus oídos no pueden oír. Aún clamamos y suplicamos a los hombres que crean. Pues a pesar de todo eso, sabemos que esta es una obra que solo Dios puede hacer. Entonces pedimos que se conceda fe y arrepentimiento a todos los que escuchan este mensaje, para que nadie escape a la responsabilidad de hacer la obra del Señor. Nadie escape a la rendición de cuentas.
nadie escape a la comprensión de la urgencia de creer en el Santo de Dios, el Señor Jesucristo. Y pedimos que el Dios Espíritu Santo tome todas estas verdades y las arraigue profundamente en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, y que las hallemos todos accesibles para nuestro propio gozo y para nuestro propio testimonio de la gloria de Cristo. Amén.